Continuamos revisando las partidas más relevantes e interesantes del Champion Chess Tour Grand Slam Masters 2024. Un torneo de ajedrez a ritmo rápido, 10 minutos para cada jugador más 2 segundos de incremento por jugada y que se juega por internet en el típico formato de brackets con eliminación y zona de ganadores y perdedores. Acá veremos la partida que definió el match de semifinales del cuadro de perdedores entre Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi. Recordemos que en la primera fase del torneo, Magnus le aplicó un contundente 3-0 a Ian, así es que el ruso debe emplearse a fondo en este enfrentamiento para no sufrir una humillación similar. Es más, las dos primeras partidas de este match terminaron en tablas, así es que lo que te traigo acá es el Armagedón del match, el desempate. Carlsen inicia con más tiempo, pero está obligado a ganar, porque las negras juegan con menos tiempo y por ende, incluso las tablas le sirven acá a Nepomniachtchi para ganar el duelo y meterse en la final del cuadro de perdedores o repesca. Quédate hasta el final del video para ver el cuadro de lo que va quedando de torneo hasta ahora. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego. Aunque antes de aquello, te recuerdo que hay cursos en nuestro sitio web y además, suscríbete a nuestro canal de clips. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4. Responde a Nepomniachtchi con caballo F6, defensa india. C4, E6, caballo F3, D5, G3. Tenemos por transposición una apertura catalana. Alfil E7, alfil G2, enroque, dama C2, C5. Las negras quieren ya abrir completamente el centro del tablero. D por C5, dama A5, jaque. También se ha visto acá el movimiento alfil por C5, a lo que sigue C por D5, atacando descubiertamente al alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, caballo B por D2, caballo por D5, enroque, caballo C6, etc. Jugado esto en una partida entre Zulava versus Anand en el año 2004 con resultado de tablas. A ver, siempre es bueno revisar y corroborar posiciones y partidas diferentes a fin de familiarizarnos más con las diferentes posiciones y estructuras que pueden darse en una partida de ajedrez. Bien, sin embargo tenemos en la partida de dicho dama 5 jaque por parte de Nepomniachtchi, Carlsen caballo C3, cubriendo el jaque con el desarrollo de una pieza. D por C4, las negras recuperan el peón, enroque, dama por C5 y ahora peón de ventaja para el ruso. Alfil E3, dama H5. Carlsen apela a acelerar el desarrollo de sus piezas a cambio del peón de menos. Por lo demás, ese peón en C4 es débil y en algún momento podría ser capturado por las blancas. Sigue esto con caballo E4, alfil D7, dama por C4, las blancas recuperan el peón, caballo por E4, dama por E4, alfil C6. Las negras han devuelto el peón, pero con ello han ido logrando acelerar el desarrollo de sus piezas. Dama E5, una pequeña imprecisión, ya que tras una breve secuencia de jugadas, las negras se quedarán con dos piezas por una torre. Por ende, mejor era retirar la dama a casi cualquier parte, a fin de mantener el equilibrio en la posición. Por ejemplo, algo como dama C2. Podría continuar esto con caballo D7, torre F1, caballo F6, torre A C1, etc. Simplemente ubicando armónicamente las piezas. Pero Carlsen ha jugado dama E5, impreciso movimiento, y ahora Nepomniachtchi juega alfil por F3. Buena jugada de Nepo. Dama por H5, alfil por H5, alfil por B7, caballo D7 y ahora no hay nada mejor que capturar la torre de A8, así es que sigue la partida con alfil por A8, torre por A8. ¿Y ahora qué hacen las blancas? Bueno, el problema que tienen las blancas es que sus casillas claras alrededor del rey blanco están totalmente debilitadas. Así es que acá F3 es lo que juega Carlsen, lo cual está bien pensado y ejecutado. Caballo B6, torre a C1, F6. Una jugada no muy fácil de entender. Al menos yo no la entiendo. ¿Qué acaso las negras quieren jugar E5 o G5?
Si quieren jugar G5, podrían haberlo hecho de inmediato, jugando G5, con la idea de continuar con G4 a fin de trizar la estructura de peones de las blancas en el flanco de rey. Sin embargo, F6 lo hecho por Nepo, Carlsen alfil C5, una curiosa jugada, dudosa, ya que acá era preferible buscar actividad de piezas jugando torre C7, instalando esta torre en séptima fila. Y si alfil D6, entonces torre B7, que amenazaría ganar peón en B6. Sin embargo, he dicho, alfil C5 lo echó por el noruego, el ruso alfil D8. Las negras no quieren posicionar a la torre rival en la excelente casilla de C5, así es que rechazan el cambio de alfiles. Torre F de 1, alfil E8. Aunque parezca que las negras solo retroceden, lo que hacen es correcto, y se trata de evitar que las torres blancas se activen llegando a sexta o séptima fila. Esos alfiles y el caballo evitan que las blancas penetren en el campo de las negras. B3, rey F7, rey F2, caballo D5, E4, caballo E7, torre D6, A5. Imprecisión de Nepo que deja que el blanco le meta un alfil en B6. Mejor era caballo C6, seguido de torre C8, trayendo al baile a la última pieza no desarrollada de las negras. Pero A5 lo echó por el ruso, el noruego alfil B6. Las blancas fuerzan el intercambio de alfiles, lo cual siempre es conveniente para el que, bueno, está ahí tratando de simplificar algo la posición y lograr igualdad. Sigue esto con alfil por B6 jaque, torre por B6, torre A7 evitando un torre C7 del rival, torre C5, alfil D7, rey E3. Magnus va llevando correctamente a su rey al centro, ya que en los finales los reyes pasan a ser piezas de ataque. Caballo C8, torre B8. Las blancas amenazan capturar en C8, caballo D6, F4, H6, G4, rey E7, H4, caballo E8, G5, H por G5, H por G5, F por G5, F por G5. Las blancas, evidentemente, quieren ir liquidando la posición ahora que las piezas negras están algo peor coordinadas que las piezas blancas. Caballo D6, rey F4, caballo F7, G6, fuera caballo mugriento, caballo D8, E5, restringiendo el blanco la movilidad de las piezas de las negras, alfil E8, rey G5, torre D7, torre A8, atacando al peón A, torre D2, torre C7, jaque, alfil D7, torre A, A7, clavando aún más al alfil y amarrando la torre negra a la defensa de aquel alfil clavado. Es decir, las blancas están evitando un torre por A2 de las negras, por ejemplo. Sigue esto con torre D5, atacando al peón de E5, el cual sería capturado con jaque, así que hay que defender el peón. Es lo que hace Carlsen jugando rey F4 y ahora rey E8 por parte de Nepo, lo cual hace que el alfil de D7 deje de estar clavado. Sigue esto con torre A8, clavando al caballo, rey E7, torre a A7, rey E8. Nepo estaría feliz con la repetición de jugadas y así empatar, ya que entiendes que esto es un Armagedón y las negras, incluso con las tablas, ganan el duelo. Así es que Carlsen no quiere repetir jugadas, juega A3, sigue esto con torre D4 jaque, rey F3. Una jugada muy humana donde el rey impide que la torre vaya a G4, pero esto no tiene sentido en tanto y en cuanto la torre, si deja la columna D, permitiría la caída de su alfil. Por ende, mejor era rey E3 o incluso rey G5. Si es que cuidar el peón de G6 es lo que se busca, ¿verdad? Pero bueno, rey F3 lo hecho por Carlsen, Nepomniachtchi torre D5. Las negras desaprovechan una gran oportunidad. Acá, caballo C6, atacando al peón D5 era una jugada ganadora, ya que ese peón no tendría defensa. Pero torre D5 lo hecho por el ruso y el noruego rey G3. Las blancas, con poco tiempo en su reloj, no se enteran de nada. Acá, torre A6, impidiendo caballo C6, era necesario. Entonces, en la partida tenemos este rey G3 y ahora torre D3 jaque. Las negras vuelven a desaprovechar la oportunidad de jugar
caballo C6 atacando a torre y al peón de E5. Y esto es raro porque digamos que Nepo empezó con menos tiempo en su reloj y ahora ya tiene más tiempo. Es un jugador muy veloz. Y fíjate, él jugó torre de 3 jaque, que es un error, pero ves que le saca más de un minuto de ventaja en el tiempo a Carlsen. Sigue esto con rey F2. Aquí era mejor acercarse al peón de 5, pero ya dije, el tiempo hace mella en ambos contendientes. Torre de 2 jaque, Nepo otra vez desaprovecha la oportunidad de jugar caballo C6. La partida sigue con rey E3, torre de 5, rey E4. Acá era menester jugar rey F4, porque tras un caballo C6, ahora sí se puede jugar torre por C6, alfil por C6 y torre por G7, creando así el blanco un peligroso peón pasado en la columna G, a pocas casillas de coronar. Ojo. Pero, error, rey E4, y esto le permite a las negras entonces jugar caballo C6, el tan anhelado caballo C6, ¿verdad? Sigue esto con torre A8 jaque, rey E7, torre G8, torre por E5 jaque, rey D3. Las cosas se ponen cada vez más feas para Carlsen. Torre D5 jaque, rey C3, rey F6, torre F8 jaque, rey por G6. Se elimina al que quizás era el principal factor de contrajuego para las blancas, ¿cuál era el peón de G6? Torre F1, caballo E5, torre A7, torre D3 jaque, rey C2, torre D5, A4, caballo C6, torre A8, caballo B4 jaque, rey C3, torre D3 jaque, rey C4, torre D5, torre G8, torre G5, evitando un torre G1 jaque del rival, torre GF8, alfil C6, torre 1, alfil D5 jaque. Las negras con cada jugada que hacen se acercan más y más a la victoria. Rey B5, alfil por B3, jaque a la descubierta. Rey B6, alfil por A4. Depilación láser a domicilio la que hace el ruso al noruego. Torre por E6 jaque. Rey H7, torre F4, tremendo error. Y fíjate, sin esperar la respuesta de su rival, es acá que Magnus Carlsen decide abandonar la partida debido a caballo de 5 jaque, que sería captura la siguiente de la torre en F4. Excelente victoria de Jan Nepomniachtchi. Bien, entonces Magnus Carlsen se ha ido eliminado de este torneo. Nepomniachtchi le ha derrotado 2-1 y pasó Nepomniachtchi a la gran final de la zona de repesca o cuadro de perdedores contra Alireza Firouzja, pero Firouzja le ha ganado y por tanto la gran final será entre Maxime Vachier-Lagrave y Alireza Firouzja, dos representantes de Francia en la gran final. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.